Bueno, vamos a dar un pequeño teórico práctico. Creo que el otro día la discusión de la segunda jornada de lo que fue la Superliga, se me ocurrió trabajar un material que tiene que ver con 3 conceptos claves y la idea de buscarle toda una cuestión práctica que es interesante. Cuando uno piensa en la actualidad, a mí lo que más me llama la atención es cierto ataque al populismo que se está haciendo, pero me llama la atención por varias cosas. En primero, porque este ataque al populismo es o viene después de un ataque al tecnicismo que se había dado cuando se cuestionaba la deportivización del freestyle, la idea de la planilla FMS y de alguna manera lo que se cuestionaba era la idea de la regularidad, la idea de una planilla fría que determinara el oficio y que no tuviera en cuenta otra cosa. Obviamente, la idea de cortar ticket era la idea de empezar a buscar un freestyle que llenara las arcas, que vayara por otro lado. Obviamente, el populismo es la idea de encontrar en el público el fundamento, que, dicho sea de paso, es un poco el dispositivo de la Red Bull. Red Bull siempre fue, de alguna manera, esa búsqueda del circo romano, esta idea de darle al pueblo lo que el pueblo quiere. De hecho, el gran cuestionamiento de la Red Bull era justamente eso, que en los países donde se jugaba, el que era de ese país tenía la mayor posibilidad de ganarla. Y esto es muy interesante porque obviamente estaba este juego. Si uno analiza los campeones de Red Bull, la mayoría de las veces se consiguen en el propio terreno. Entonces el populismo supone esta idea de darle al pueblo lo que el pueblo quiere, pero en un internacional se entraba en la paradoja, porque ese mecanismo suponía un público local que desbalanceaba la idea. Ahora, si uno lo piensa nacionalmente, el populismo era otra cosa, era el deseo de la colectividad y la idea era de alguna manera encontrar justamente ese dispositivo más centrado en el pueblo que no sea pensando entre países. Y acá era interesante, por un lado estaba la fantasía de David contra Goliat, esta idea de todos somos iguales, de cualquiera le puede ganar a cualquiera, bien formando la idea del pueblo, pero también estaba la idea del león comiéndose al pobre esclavo. Quiero decir, del grande comiéndose al chico, el pez grande comiéndose al pez chico. Esto creo que es interesante. La Red Bull nacional y la Red Bull internacional suponía este desbalanceo que tenía que ver con la idea de que obviamente ese público parcializado hacía que no fuese tan entretenido esta fiesta popular. Obviamente aparece el elitismo en la actualidad, que supone esta idea de que la élite decide qué está bien y qué está mal. Creo que está bueno pensar esto y empezar a pensar en la función práctica que les decía yo. Primero, el elitismo es clave cuando uno empieza a ir a hacer freestyle en una plaza. ¿Por qué? Porque uno podría pensar esa plaza como una élite. Muchos que van a una plaza no tienen en cuenta esto, que en la plaza hay una serie de personas que van siempre a esa plaza, que forman parte de esa plaza, que son dueños de esa plaza y que de alguna manera entre ellos construyen un criterio de verdad, un criterio de qué está bien y de qué está mal, una serie de ídolos y obviamente ir a una plaza por primera vez supone ir a conocer esa plaza y esto es clave en algún punto. Conocer esa plaza, ser aceptado por esa plaza es clave y fundamental. Obviamente si cualquiera de ustedes está intentando ir por primera vez a una plaza, lo que tienen que saber es eso. Concretamente, que tienen que conquistar esa plaza, que tienen que, de alguna manera, formar parte, ser conocido, que los demás puedan apreciar su propio arte y ustedes también adaptarse a ese criterio, que ese criterio es local. Y acá aparece una idea clave y fundamental que me parece importante para seguir los consejos de cada nivel que estamos diciendo. Y me parece interesante que igual estos 3 conceptos suponen como 3 fundamentos y 3 herramientas para pensar todo esto. Quiero decir, empecemos un poquito desde acá entonces. La gente cree que existe una verdad y que uno debería determinar cuál de estos criterios es el verdadero.
si el populismo, es decir, lo que quiere la gente es la verdad, si el elitismo, lo que los pocos privilegiados que conocen del tema, o el tecnicismo, es decir, lo mejor para todos a partir de una técnica equitativa de reparto. Acá creo que está dando vueltas, pero la idea es que muchos buscan la esencia. En esta discusión, cuando se discutía el tecnicismo porque deportivizaba, se fue buscando, bueno, hay que cortar tickets, decían hace un año. Bueno, ok, se cortan tickets. Bueno, ahora cuestionamos que los que cortan tickets no saben de la disciplina, o sea, vamos a un elitismo. Y acá me parece que es interesante empezar a pensar todas estas cuestiones. No hay una esencia, y esto es importante entenderlo, sino que hay paradigmas. Paradigma significa que se pone de moda algo y eso que se pone de moda empieza a marcar un criterio. Digo, inclusive uno puede pensar en la actualidad, Navas empieza a ser disonante y vemos como varios empiezan a jugar con ese paradigma disonante. Pueden aparecer rimas de otros haciendo eso mismo. En la actualidad hay paradigmas que son como, no es una esencia en el sentido que no existe la verdad de antemano, sino que existen prácticas históricas, que van generando modelos. Entonces se pone de moda algo y eso se transforma en el paradigma de ese modelo. Uno podría pensar a Chuti como el paradigma del modelo español, Gassir como el paradigma continuado de ese paradigma, pero agregando nueva generación. Podemos poner un tipo como Asesino como paradigma orgánico y uno va construyendo las distintas figuras, el menor como aquello, como el otro, empiezan a construirse paradigmas. Pero esto es importante. Ayer escuchaba discutir al bohemio con Gaviria sobre cómo hacer un kickback. Y eso decía, bueno, hay que mantener la terminación. Bueno, no necesariamente, eso es un paradigma. Que alguien considere que mantener la terminación es mejor hacer un AA o BB es completamente caprichoso. Forma parte, en una plaza, volviendo a esta idea del elitismo, puede estar de moda una cosa y en otra puede estar de moda otro. Entonces, interesante, si uno va a una plaza por primera vez, tiene que saber justamente esto, que en principio uno va a ir a hacerse conocer, que uno va a ir a construir, a entender el criterio de esa plaza y, obviamente, a partir de ahí empezar a encontrar. Obviamente que uno puede, ante este criterio elitista, o buscar, no sé, como sé que no me conoce nadie de la plaza, no sé, buscar el público neutral o usar mi nivel, que también puede ser mi nivel técnico, para superar a mi adversario. Esto creo que forman parte de los tres criterios dando vuelta acá, pero creo que es importante esta idea de empezar a dividir entre esencia y paradigma. Pensarlo como esencial, digo, el kickback se hace así, es esencial. Uno podría pensar los distintos modelos, los distintos modos de hacer un kickback, y acá creo que estamos más cerca de la realidad. ¿Y por qué digo esto, que estamos más cerca? ¿Por qué? Porque uno toma distintos momentos históricos y va a ver, suponete, cuando Arcano en 2015 hacía 2 de flow y 2 de golpe, o si ustedes quieren 2 de relleno y 2 de golpe, ese doble pareado, eso de alguna manera era muy moderno. En la actualidad se lo cuestionaría justamente por ser un golpe que no tiene las cosas que consideramos hoy que tiene que tener un golpe. Es decir, que no puede estar postergando el punch 2 barras y llegando ahí digamos, vamos acá al diseño, ¿no? Esperando el golpe y rellenando con, ustedes quieren, ideas que no son muy concretas o muy fuertes. Uno veía en el modelo de Arcano, por ejemplo, que hacía, levantan la mano todos mis hermanos, un primer punch simplemente funcional, que permitía dar aire, y un golpe muy fuerte en el segundo pareado. Acá estaba el punch. Y luego, obviamente que funcionalmente, el primer pareado permitía que el que estaba escuchando descansara su cabeza, y eso estaba muy bien. Pero ¿esto qué era? El orden ante una generación anterior que iba a los tumbos, que iba golpeando, que iba desordenado. Obviamente este orden le permitió muchísimas cosas a Arcano. Luego, con el correr del tiempo, Arcano, que era el paradigma, es cuestionado en la actualidad o podría ser cuestionado formalmente a partir de esto. Entonces, ¿esto qué indica? Que no hay esencia, sino que hay historia. Y la historia hace que lo que hoy está bien visto, mañana puede estar mal visto. Por eso creo que esto es importante. Hace un año se cuestionaba el tecnicismo, se cuestionaba la planilla. Yo tengo videos hablando hace mucho tiempo de que la planilla era de alguna manera una planilla que tenía
un criterio. Ese criterio favorecía a quién? A en sí completos como Chuti, porque le daba la regularidad, el piso y por otro lado también la variedad. Son en sí que tenían el oficio y que obviamente los favorecía desde ese lugar. Esto es interesante, igual creo que esto hay que remarcar esto de FMS. FMS fue muy clave en ese punto cuando construyó una técnica y permitió justamente que se levantara la regularidad. Cuando uno ve las viejas estrellas volver al presente, nota que le falta justamente eso, el piso, es decir, la regularidad que sí lo fue aportando FMS a lo que fue el circuito. Una técnica. Cuando uno en sí tiene nivel, lo que hace es justamente vencer al otro a partir de mostrar el nivel que tiene. Y esto es interesante para empezar a pensar cómo usar estas herramientas de manera práctica, como prometí en algún punto. El populismo, de algún modo, o sea, uno podría empezar a verlos como un dispositivo muy antiguo de lo que es escenario. Si el elitismo era algo bien clave de cada plaza, digamos, esta idea de juntarse, ir a construyendo una élite, el populismo nació con justamente los grandes eventos masivos, donde obviamente el público ya no rodeaba, fíjense, en la plaza generalmente se rodea a los en sí, la propia élite, el propio círculo rodea. Y fíjense lo que pasó el otro día en lo que fue la segunda jornada de la Gold Level. Era un círculo el escenario y el público estaba rodeando. Y en un nivel inferior estaba el jurado, ¿no? Claramente los protagonistas y estaban todos rodeados de público. Creo que esto un poco intensificaba esta idea, un poco amplificaba la idea de plaza, pero también marcaba la idea del pueblo dando vuelta. Obviamente se lo notó a varios en sí que no conectaban con el público, perdidos y no pudiendo hacer otra cosa. Creo que el caso más anecdótico es de Larry, que en la primera batalla lo vimos buscando al público ante un estilo de letra que sí podía conectar rápidamente, porque el estilo de él es retórico, es muy popular, muy de tener en cuenta al pueblo. Y en la segunda lo vimos más concentrado, y acá lo que vamos a ir viendo, en asesino, en atacar asesino. Y esto es importante para pensar entonces esta idea de estos fundamentos y cómo funcionan. Concretamente, otra bajada práctica o la segunda bajada práctica. Si yo estoy batallando en un escenario y tengo el público en contra, lo que me queda es convencer al jurado o convencer a mi adversario de que está perdiendo. Es decir, el elitismo, aportar ese elitismo a convencer a ese jurado o técnicamente hacerle sentir al otro que ha perdido la batalla conmigo y que él mismo lo asuma y empieza a tener errores forzados. Esto me parece que es clave, es muy interesante para empezar a pensar la bajada práctica y creo que está bueno, ¿no? Digamos, si yo me peleé con todos los jurados, fíjense, piensen en la plaza, no me quiere el jurado, y bueno, me queda que mi adversario admita la derrota y concentro toda mi energía en mi adversario, o le hablo al público para que el público grite y ese grito influya. Fíjense qué interesante cómo se da esta idea. En vez de lamentarme porque el público no me grita, me concentro tal vez en convencer a los jurados. Si el jurado no me quiere, en vez de lamentarme que el jurado no me quiere, me concentro en el público y en mi adversario. Y si no me quiere ni el público ni el jurado, toda mi energía, en vez de desperdiciarse en lamentarse, me dedico a tratar de que mi adversario empiece a cometer errores forzados. Esto es clave y es técnicamente interesante y creo que de esto se habla con estos torneos internacionales donde cambian los escenarios. ¿Por qué digo esto? Porque al cambiar los escenarios, volvemos a esa paradoja que hablábamos de la Red Bull. La Red Bull decíamos que era un pueblo en la cual, que de alguna manera teníamos el circo romano. ¿Qué deseaba? Deseaba que David le gane a Goliat, que por fin el débil le gane al fuerte, pero a nivel internacional se generaba la paradoja de que estaba el nacionalismo, de que ya no es el débil, sino el propio el que queremos que gane. En estos lugares, que bueno, habría que cuestionar esto, entonces, ¿por qué no se van a campos neutrales? La idea es porque es un negocio posiblemente y hay que vender entradas. Pero si uno saca todo eso, o sea, vemos esta distorsión, lo que vamos a ver es que en este torneo, que hay 5 públicos diferentes, tuvimos Bolivia, tuvimos Chile, vamos a tener Colombia, vamos a tener México y España, cada público va a tener distintos criterios y va no solamente eso, sino que va
distintos paradigmas, como dijimos acá, y también por ahí va a aparecer esta cosa de alentar al propio. Entonces, de alguna manera, cada en sí va a tener que adaptarse rápidamente a esta ecuación. Es decir, si estoy con mi público a favor, posiblemente pueda apostar al populismo o tener en cuenta que voy a tener un viento a favor. Si no soy local o si me enfrento a un local, sé que voy a tener que trabajar mi técnica o mi elitismo, es decir, mi política interna. Esto creo que es clave que se entienda como herramienta. Piensa en lo siguiente. O sea, entonces, muchos en sí pierden porque no pueden llevarse bien con los pares, y esto podemos llamar elitismo. Muchos en sí son o trabajan por debajo del escenario, y son cosas que uno por ahí no ve cuando no forma parte de la movida. Uno ve tal vez que gana uno o pierde el otro, porque hay como conceptos o preconceptos que tenemos de cada en sí. Esto es clave y esto es fundamental para empezar a entender. Cuando uno pasa de la plaza al escenario, ya deja de estar simplemente ese elitismo, esta idea de voy, aprendo, y empieza a aparecer el público masivo. Y ya aparece algo que puede ser un monstruo, que es justamente convencer al otro o convencer al pueblo de justamente de lo que estoy haciendo está bien. Eso es inmenso cuando el público no responde, cuando hay un silencio, cuando no lo logro. Pero acá aparecen todas las técnicas que tienen que ver con la manipulación del público. Y habrá gente que lo manipula mejor y gente que no. Entonces mucha gente que por ahí era muy buena en la plaza, cuando pasa al escenario y se enfrenta a un público masivo, obviamente se va a enfrentar a una lógica completamente distinta a la que venía trabajando, y con esa un nuevo desafío. Creo que esto es importante para marcar, y cuando uno pasa a una Superliga, que antes era la Gold Level supone esta idea de adaptarte rápidamente a cada público, y esto me parece que es clave. Y creo que esto es entenderlo para todos los lugares antes de terminar viendo cada uno de los dispositivos de poder. Llamo dispositivo de poder porque si uno no entiende esto, no va a entender algo clave, que es, y esto es práctico concretamente. Tercera cosa práctica, no empiezo una batalla en orden de equidad. La gente cree que se empieza una batalla en orden de equidad, es decir, que somos los dos iguales cuando empieza la batalla. No es así. Cuando empieza la batalla, yo puedo tener una batalla que esté a favor mía, que tenga un montón de cosas a favor, que si está empatada los jueces me la van a dar a mí, y otras en la cual pase lo contrario. Es decir, que pase en una desigualdad en la cual yo, si no hago mi mejor actuación, no voy a conseguir ni siquiera una réplica. Esto es importante a nivel práctico y tiene que ver con esta herramienta que estamos dando vuelta acá, que estamos pensando acá, cuál de las tres usar cuando no me queda otra. Esto es muy simple, sin embargo es muy difícil de hacer. Muchos en sí con la cual yo trabajo, les hemos dicho que el público no te inmante, que no te quedes esperando al público si el público no está con vos, o no te lamentes si el jurado que eligieron no te quiere. Sin embargo, termina funcionando como excusa, pero funciona muy claramente esto. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, pero está bueno remarcarlo, que es el ejemplo de Stuart contra Trueno. Trueno, en una segunda Gold Level, parecía que Trueno tenía todas las de ganar, la gente le estaba gritando todo, era el mejor momento de Trueno. ¿Y qué pasó? Stuart fue y le fue a hablar al jurado. Le fue a hablar al jurado, que sería el elitismo, y le dijo, ustedes están votando mal. Cuando vio que eso no pasaba, le fue y le dijo al público, ustedes están gritando cualquier cosa. Y por último, lo dijo al propio Trueno, no te mereces tu corona, uno sabe cuando no se merece la corona. Fíjense cómo fue trabajando. Primero a los jurados le cuestionó y les puso la situación. Después fue al público y finalmente le dijo al propio en sí, donde vio que no podía entrar por esos lugares, directamente le dijo al propio en sí esto, y me parece que es clave, como Stuart termina ganando esa jornada, que era una 2 versus 2, justamente aprovechándose, era Jace el otro, me parece, y Letras eran los otros dos que estaban en esta batalla, y creo que está bueno entender esta dinámica práctica de lo que sería el populismo, el elitismo y el tecnicismo, ¿no? Y acá aparece la idea de ¿qué es la verdad? Bueno, la verdad es convencer a quienes tengan la responsabilidad de darme el triunfo esto. ¿Pero cómo se da eso? Bueno, convencer a los jurados, pero los jurados pueden estar claramente influenciados
por el grito del público o por el propio adversario que de alguna manera empiece a tener errores forzados que me den un poco la batalla. Esta técnica es importante y yo creo que por acá tenemos que empezar a pensar como herramienta práctica y también como una herramienta crítica, porque realmente, vuelvo a lo mismo, se le cuestionó durante 2 años a FMS el tema de la planilla, se sacó la planilla, se le pedía esta Superliga, se le pedía cortar ticket, que de alguna manera se le estaba pidiendo esto concretamente, se le estaba pidiendo el público. Y el público, el deseo del público es en algún punto, es que haya historia. Por eso es tan fuerte, y acá aparece un tercer concepto que lo vamos a trabajar ahora, que es el concepto de narrativas. ¿Cómo construyo narrativas para convencer? Porque ya no se trata de la verdad o la mentira cuando hablamos de esencia, sino de convencer. ¿Y a quién tengo que convencer? Ya dijimos, ¿no? Al jurado, al público o al propio adversario. Y esto es importante porque las narrativas, entonces, terminan siendo muy importantes a la hora de pensar una batalla de rap, un torneo de rap. A veces las narrativas, y acá aparece un punto práctico muy importante. ¿Cómo construyo una narrativa? ¿Qué es una narrativa? ¿Van a estar a favor o en contra ustedes de las narrativas? ¿Las narrativas es qué? ¿Es un cuento que uso para convencer al otro o es exponer lo que yo soy? Y esto creo que está clave. Seguramente sea ambas cosas o no importe que sea, pero sí la narrativa es esta idea de ¿qué es una narrativa? David ganándole a Goliat, decíamos. Si yo noto que no puedo cumplir ese rol, porque claramente soy un en sí muy prestigioso, no puedo cumplir ese rol de David ganándole a Goliat. Entonces se van a empezar a encontrar distintas narrativas. Por ejemplo, cuando empezó esta liga lo vimos a Chuti trayendo esta idea de no ser una Superliga sin mí. El mismo argumento lo tomó Asesino en otro momento. Lo veíamos Asesino con un montón de narrativas, un campo minado de ideas que funcionaban como narrativa. Y esto es importante porque acá nos conecta con otra tríada, que es la tríada argumental de Aristóteles, que es patos, etos y logos. Y esto es clave, una tercera herramienta, cuarta, perdón, que estamos trabajando, que es la idea de el etos, el patos y el logos. Interesante, no son simétricas del todo, pero hay cierta simetría en estas tres entidades. Esto es un concepto de Aristóteles, que ustedes saben es un filósofo que un poco terminó concentrando todo el saber de la antigüedad y en casi todos los saberes. Y obviamente el de retórica era cómo convencer, el arte de convencer, el arte de hablar en público. Y fíjense que lo que él decía es que el etos era construir en el discurso la garantía o la confianza de que habla. Dicho muy vulgarmente, uno le cree más una mentira a un médico que una verdad a un mendigo. Es decir, que si yo construyo una verdad, si yo construyo una persona confiable, se me va a creer todo lo que yo diga. Entonces vemos en estas narrativas todo el tiempo los en sí intentan construir su personaje, su quién habla, su garantía de verdad, ¿no? Y tratan de atacar al etos del otro. Vos me vas a venir a hablar a mí, si vos, y ahí tratan de atacar al etos. El patos, y acá lo conectamos, el etos obviamente uno podría trabajarlo obviamente relacionado con el elitismo, que veníamos diciendo, el patos obviamente con el populismo, tiene que ver con el tema de los sentimientos, que acá en Argentina y en el mundo fue todo muy trabajado por lo que fue Tata, ¿no? Cuando hablaba de hacer un gran freestyle con una nena en las manos. El patos es los sentimientos que se mueven. Uno puede perder, pero si uno mueve sentimientos potentes, obviamente el patos va a ser la garantía de que es importante a veces más sentir o los sentimientos que están en juego que los resultados. Obviamente, fíjense qué interesante. Ciertos en sí artísticos que no eran técnicos, que no podían de alguna manera tener ese nivel técnico, hablaban de la idea que no les importaba ganar. La paradoja es que decían que no le importaba ganar como narrativa para ganar. Interesante, ¿no? Esta idea de, obviamente lo que importaban era el sentimiento del freestyle, el conservar los valores. Y fíjense qué interesante cómo aparece esta idea de el patos. Y el último, el logos, tiene que ver obviamente
con lo técnico, uno podría pensar. Sin embargo, la idea del logos es lo que se dice literalmente. Una técnica concreta del logos es marcar las contradicciones del otro y destruir al otro a partir de las contradicciones del otro o construir uno a partir de la coherencia de lo que digo, la idea de ese decir. Fíjense qué interesante esta tríada ethos, pathos, logos. Lo que de alguna manera marca es otra herramienta de construcción de narrativas. Las narrativas entonces suponen, más allá de esto, una última parte que serían las estructuras. Yo, por ejemplo, puedo tomar narrativas como la del ave fénix, esas son legendarias, ¿no? Y empezar a ver cómo a partir de lo que yo tengo le voy dando sentido, voy significando mi postura justamente para construir y para ir estableciendo una serie de cuestiones. Obviamente la idea de las narrativas muchas veces se lo confunde con el humo, con establecer criterios falsos. Sin embargo, yo creo que las narrativas no necesariamente tienen que ver con eso. A veces tienen que ver con maximizar lo que yo soy, con construir, con entrar. Obviamente hay un montón de herramientas. A los que les interesen pueden conectarse con la escuela de rap. Nosotros generalmente trabajamos una serie de cuadernillos que obviamente cuando uno habla de cuadernillos o cuando habla de la práctica, obviamente no es el secreto del mundo, sino que a freestylear o hacer freestyle se aprende haciendo freestyle. Lo que uno tiene es posiblemente toda una primera generación aprendió a hacer freestyle con una palabra, le dabas una palabra y esa técnica pava construyó todo un movimiento. Arquímedes decía, deme un punto fijo y mover el mundo. Bueno, fíjense cómo una técnica como la de las palabras, que te den una palabra generó toda una técnica. Y uno puede empezar un montón de técnicas para construir justamente este tipo de narrativas. Por ejemplo, no sé, elaborar un minuto haciéndome preguntas. Obviamente aparece una narrativa de monólogo interior y de hablar con uno mismo, y eso ya construye toda una idea tal vez trágica, toda una idea de comprensión, incomprensión, de crisis. Uno podría empezar otro tipo de narrativas como introducción, nudo y desenlace y contar una historia propia, una historia de otro, e ir justamente encontrando esto que es clave, que es que en cada evento yo puedo ir construyendo distintas narrativas y que las narrativas muchas veces se construyen a partir del país en que esté, el lugar que me toca en la serie, pero sí tal vez entender el papel que le toca a cada uno. Creo que un consejo interesante es pensar cómo muchos en sí, en un torneo son la revelación y luego no pueden cumplir otro rol cuando ya no son la revelación. Y que esto es importante entender de las narrativas. Por ejemplo, un campeón del mundo es campeón del mundo y tal vez el próximo año entra en un problema muy grande, que es que esa narrativa empieza a funcionar de otra manera. ¿Qué haces? Que esto es un poco algo clave, que fue la enfermedad del ego. Muchos en sí, desde la primera generación hasta el presente, se mueren por la enfermedad del ego. Y tiene que ver un poco con esto. Es decir, yo soy campeón del mundo, bajo una plaza y me gana cualquiera. Y no lo soporto. Entonces dejo de competir porque no soporto la presión de que no se me respete esto. Pero de alguna manera creo que están los valores que en el freestyle siempre se estableció esta idea de la igualdad, de cualquiera le puede ganar a cualquiera. Obviamente que con el correr de la historia ya es muy difícil ganarle a un en sí como asesino. Tuvo como 10 años de invicto y tiene que ver con que justamente un tipo como asesino, un tipo como Chuti, de distintas maneras logran manejar todas estas variables que estamos marcando acá. Uno podría sumar a esta lista un tipo como Scone, que claramente ya sabe cómo ubicarse, cómo maximizar las cosas que tienen. Y creo que esto es una diferencia importante entre Asesino y Chuti, es que Asesino pareciera ser un en sí más orgánico y Chuti un en sí mucho más técnico. Es decir, cuando uno ve a Chuti, el fundamento de Chuti es el técnico, sin embargo, el de Asesino suele ser más variante, más cambiante, según el lugar en el cual se encuentren. Y acá me parece clave para terminar de marcar esta dicotomía, que en el presente creo que se está marcando un nuevo momento histórico. Yo creo que no es ni mejor ni peor, es un momento en el cual ha evolucionado mucho la técnica por FMS, por el deseo, por un montón de cuestiones que se fueron dando en la movida. De hecho, no solamente por el freestyle, sino que mucha gente se hizo millonario justamente por ir a una plaza. Hablemos del caso
de Duki, de Liquila, de Tiago. Entonces, de alguna manera hizo que mucha gente se profesionalice y que, por lo tanto, creciera un montón. Creo que el caso Código es un ejemplo de que era un en sí del futuro y que al volver está un poco en el pasado. Quiero decir, técnicamente, a pesar de ser muy habilidoso y quizás muchísimo más que muchísimos de los que están en el presente, cualquier en sí promedio en la actualidad tiene un nivel muy alto a nivel técnico. Uno podría poner el ejemplo de Raptor. Me parece muy interesante, aunque se lo cuestione por muchas cuestiones a Raptor. Raptor gana el internacional y lo gana técnicamente. O sea, por ahí se le cuestionan un montón de cosas, pero lo gana con una técnica que es la técnica que tienen los mexicanos para hacer temáticas, que es muy interesante eso. Cuando uno piensa esa final con Scone, uno ve que utiliza la palabra en distintos contextos. Que esta técnica es muy de asesino, de la primera FMS, que a él le tomaba la palabra vela, entonces decía vela del barco, vela del entierro, vela de los mocos. Cada entrada era un contexto distinto. Y fíjense cómo ahí aparece la técnica y cómo una técnica de improvisación termina ganándose. Mucho en la actualidad lo vimos con Gazir. A Gazir lo veo siempre, se le nota mucho cómo entrena. Ahora en los últimos campeonatos está trabajando con símiles y se le notan mucho los símiles, las comparaciones que le permiten como ejemplificar y fundamentar lo que está diciendo. Dicho acá, termina sirviéndole mucho para lo que dice, para el logos, esta idea de encontrar símiles, comparaciones que le permitan rápidamente graficar lo que está diciendo. Bien, bueno, creo que está bueno esto que hicimos hoy, que es un poco lo de los formatos. Quizás nos faltaría para en otro momento trabajar cada dispositivo, cada uno de ellos que fueron apareciendo, y tal vez para finalizar hablar un poco de lo que fue el quinto escalón. Una plaza para mí, cuando hablamos de la plaza que era el elitismo. Sin embargo, algo interesante de lo que fue la plaza del quinto era que era una plaza plural. Era una plaza que si bien marcó un precedente, hacía que un día ganara uno, otro día ganara otro. Y eso creo que es interesante. En vez de eso, buscar una esencia de ganador, buscaban paradigmas. Entonces terminó pareciéndose a las peleas a esas peleas de lucha libre, en la cual cada uno tiene un personaje. Creo que ahí hay un modelo interesante para repetir, y es el modelo justamente del quinto. Una plaza que de alguna manera mostraba distintos modelos y por lo tanto permitía mucho más apertura, mucha más narrativa, mucho más esta idea de la diversidad, de que cada cual pueda hacer freestyle de la manera que quiera, porque creo que esto es muy peligroso, esta idea de creer que hay una sola manera de hacer freestyle, que existe una sola y todas las demás no son válidas. Creo que es muy peligroso esta cuestión. Creo que en la variedad Hannah Arendt hablaba de que la pluralidad garantizaba justamente eso, la democracia, si no estamos en un totalitarismo, y yo a veces tengo miedo cuando se intenta poner un solo concepto de freestyle, la idea de que eso termine como quitando variedad o profundidad a lo que sería la movida. Interesantemente, lo que decís, te preguntás por la técnica, es interesante. Yo por el nivel alto que hay en la actualidad, yo diría que todo el mundo está preparándose de alguna manera. Obviamente que mucha gente, por todo lo que fue, niega el entrenamiento. Sin embargo, creo que es imposible pensar un nivel tan alto sin entrenamiento. Obviamente el entrenamiento puede variar de distintas maneras. Yo, por ejemplo, algo importante, a Stuart se lo nota, que es un en sí que no entrena directamente, pero se le entrena que está haciendo escritas. Y en la actualidad se le nota que muchos de los mejores golpes tienen que ver con las escritas, con las técnicas de escritas. Lo mismo pasa con el menor, que el menor se le nota que tiene dobles sentidos, juegos con el nombre, determinadas cosas que se aprenden haciendo escritas y que luego las trasladan a lo que sería el freestyle. Y esto me parece muy interesante, cómo en la actualidad las escritas están re de moda y terminan como influyendo en lo que sería el freestyle. Esto es importantísimo y está buenísimo eso que estamos marcando. Después, cuando uno analiza en sí como de distintas maneras como Gazir, se le nota que Gazir trabaja un tema, por ejemplo, hacer lo que hace el otro, hacer flow y después hace lo propio. Eso está buenísimo. O trabaja comparaciones de manera extrema. Tiene 1000 comparaciones, entonces le toca al adversario y entonces se le ocurre cómo comparar al adversario con algo o una metáfora.
Y eso lo vemos todo el tiempo. Esos son hipertécnicos y trabajan con la repetición. La repetición y la repetición de un procedimiento que hace que obviamente lo estén mucho más rápidos. Lo que tienen estos son velocidad, los hipertécnicos. Después están los artísticos, como Larry, que da la impresión de que tienen millones de recursos y los utilizan en el momento propicio. El otro día, que fue increíble, vio que Asesino se sacaba la muleta y la tira al piso. Y ahí construyó todo un minuto. Increíble, porque dijo, bueno, voy a hacer algo con el objeto. Esto es importante. Cuando uno ve los mejores momentos de Larry, que es cuando logra que alguna cuestión formal se transforme en magia. Y otras veces lo vemos haciendo cosas formales que no terminan. Pero yo comparo con ¿sabes qué? Con una especie de... La diferencia entre un cerrajero que va, te rompe la cerradura y pone otra, con alguien que junta llaves. Un tipo artístico como Larry va juntando llaves. Entonces cuando llega, a ver si se me rompió y tiene que buscar a ver si tiene alguna llave que abra. Puede que sí, puede que no. Y esto me parece muy interesante para un en sí así. De hecho, Chuti hace mucho tiempo decía que él entrenaba 8 horas al día. Decía, si yo tendría que trabajar, trabajaría 8 horas. Y entonces había inventado una planilla de entrenamiento que tenía, miro tal película, miro tal otra. Según lo que hablé con él, el último tiempo estaba entrenando menos tiempo él, pero sí en su momento había trabajado con una planilla. Fíjate cuánta variedad de entrenamiento puede haber. Después obviamente están los en sí que van a la plaza, van a una plaza, a la otra, la otra, la otra, la otra, la otra, y van entrenando así. Pero tiene un problema ese, que los en sí que van a la plaza no se dan cuenta que después cuando pasan al escenario son otros criterios. Y entonces termina siendo contraproducente. O terminan poniendo toda la energía en la plaza y después cuando van a un escenario les va mal. O sea que a veces cuando yo estoy a nivel internacional no me conviene tal vez ir a la plaza porque mi deseo tendría que estar en ganarle a los mejores. No. A ver, lo digo desde la práctica igual, Digo, porque muchos en sí, lo mejor que puedes hacer es decirle, bueno, tener una sola batalla al año, pero esa sola tenés que ganarla o tenés que ponerle tu mejor rendimiento. O sea que eso está bueno. Después otro que me preguntás es, ¿qué trabajás? Por ejemplo, si vos trabajás, podés trabajar el piso, es decir, que mejorar que tus peores intervenciones no sean tan malas, o podés trabajar los highlights, es decir, lograr los mejores momentos. Generalmente, si yo busco todo el tiempo mis mejores momentos, termina siendo irregular. En la actualidad te piden un poco las dos cosas. O sea, te piden que tengas un nivel alto y que además no seas irregular. Entonces, entrenar los mejores... Para mí la mejor manera de entrenar es combinando ejercicios mecánicos con ejercicios orgánicos. Es decir, a la mañana por ahí hacer repeticiones como terminaciones, porque si no terminás streamando cualquier cosa, y a la noche haces como objetivos. Por ejemplo, no sé, todo el mundo me odia, pero yo tengo que hacer un minuto. O sea, me odia el jurado, me odia mi oponente, y yo tengo que hacer un minuto. Y por ahí empiezo a encontrar maneras de resolver eso. O, no sé, o sea, me enfrento a, no sé, al chico que ahora está de novio con mi novia. Entonces son desafíos más orgánicos. Entonces veo como argumento. O me enfrento a una persona que yo traicioné. O sea, ¿qué hago? ¿Le pido perdón o directamente me hago que no pasó nada? Entonces, pero sí creo que el otro entrenamiento, que es el más de Gasir, que es hacer comparaciones, hacer estructuras como vos esto, yo esto, si bien parecieran que mecanizan y por ahí le quitan magia, porque algo importante del freestyle muchas veces es que él en sí, cuando se sorprende él mismo, hay magia pura. Que yo creo que eso es importante de saber. Pero bueno, ahí creo que me parece que hay tantas técnicas como resultados yo quiera hacer. Obviamente, está bueno saber, cuando uno mira un en sí, saber qué técnica usa. Por ejemplo, un tipo como Letra se nota que sabe de retórica y que aprendió hace mucho tiempo, pero que por ahí en la actualidad se le nota que no está entrenando y eso por ahí le genera lentitud. Le va a dar posiblemente otras cosas, pero por ahí le va a dar lentitud. Entonces yo creo que ahí está bueno saber cómo entrenar para cada uno de lo que esté buscando. Mira, a mí me cuesta determinar quién es... hay como dos cosas que me gustaría como decir esto que me preguntás. Por un lado, ¿quién me parece el mejor? Es una pregunta que es difícil de responder. Primero porque lo que me gusta es la variedad. Si me preguntás igual cuál el que más me cambió, creo que es Asesino. ¿Por qué? Porque de Asesino aprendí un montón de cosas. De hecho, durante mucho tiempo sentí que si tuviese que entrenarlo no tendría nada que entrenarle.
Ahora con la vuelta uno siente que podría hablar mucho y discutir muchas cosas con él. Yo tengo una entrevista hace mucho tiempo con Asesino que el tipo me fue explicando, yo fui a preguntarle cosas del oficio y me respondió todas. Él sabía lo que hacía. Y una de las técnicas que utilizó fue la visualización. Es decir, que el tipo se imaginaba todo el tiempo distintos escenarios y entonces después si pasaba, la mente estaba entrenada para que, decía, ¿qué tal si, no sé, el juego se desmaya? ¿Qué tal si pasa un perro? ¿Qué tal? Entonces, claro, cuando después le pasaban el escenario, le daban un cráneo hacia jueguitos, ¿no? O le daban una patineta y se ponía a saltar. ¿Por qué? Porque él ya lo tenía visualizado posibilidades. Los neurólogos, después leyendo neurología, me confirmaron que la realidad uno tiene que construirla soñándola, no pensándola, visualizándola, dicen los neurólogos. Entonces, Asesino tenía todo eso. Después tiene flow, tiene un montón de cuestiones y sabe cambiar y adaptarse a cada momento histórico. Y esto me parece que para mí es lo que más me llamaba la atención de él y me parece que va por ese lado. Ahora, lo que no me gusta a mí y que también me pasa, pero es un cuestionamiento que me hago, si querés, técnico, es que cuando uno va a una plaza, termina escuchando con los criterios que uno quiere. Entonces, al que le gusta a uno, lo ve que la rompe, y al que no le gusta, lo ve que es malísimo. Y a mí me gustaría que la cabeza fuese más equitativa. Todos cuando vemos desde ese fanatismo. Y a veces cuando yo entreno, cuando estoy entrenando, soy entrenador, como que escucho formas. A mí me gustaría que poder disfrutar de los eventos de la misma manera que cuando entreno. Yo disfruto más del freestyle como entrenador que como espectador. Como espectador me parece muy limitante, no sé, estar votando o pensando que quiero que gane uno y entonces solamente veo los goles de uno y no veo los goles del otro. En cambio, como entrenador, el oído disfruta el freestyle en su amplitud. Y me parece que está bueno, me parece que estaría bueno poder encontrar la manera de escuchar de manera justa, es decir, tratando de tener la variación que me parece que se disfrutaría mucho más así, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, no sé, si a vos te gustan los autos, o te gustan los caballos, a vos te puede gustar Ford, ponele, pero capaz que hay algo de Fiat que te gusta, si sabes de autos, ¿entendés? Capaz que no solamente me gusta Ford, sino Fiat, y empezás a encontrar que la perfección está capaz que en el carburador de uno, no sé, la técnica de otro. Y me parece que es mucho más rico desde ese lugar. Entonces creo que buscar el mejor del mundo, salvo en casos excepcionales como, no sé, un Maradona en el fútbol, un Messi en el fútbol. Después creo que pensar quién ganó el partido, y lo ganó todo el equipo capaz, ¿no? Eso me parece que está